Déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Ya inflaste los neumáticos de tu carro en la gasolinera? ¿Miraste el manómetro, viste el número correcto y te fuiste satisfecho creyendo que todo estaba en orden? Necesito decirte algo que te va a incomodar. Existe una posibilidad muy grande de que en ese momento hayas puesto tu carro y a todos los que iban adentro en una situación de peligro real, sin saberlo, creyendo que estabas haciendo lo correcto. La llanta es el único punto de contacto de tu carro con el asfalto. 4 manchas de hule, cada una del tamaño de una hoja de papel, son lo que separa a ti y a tu familia de un accidente. Y existen errores gravísimos que la mayoría de los conductores comete cada vez que infla. Errores que debilitan la llanta por dentro, que engañan los sensores de seguridad, que aumentan la distancia de frenado cuando más necesitas parar. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy voy a exponer cada uno de esos errores, y el último que te voy a mostrar es un asesino invisible que prácticamente nadie conoce. Soy Anderson, y estás en Diario Automotivo. Aquí hablamos de carros con respeto, con verdad y sin rodeos. Si estás llegando ahorita al canal, bienvenido. Si ya me sigues, sabes que cuando digo que un tema es serio, es porque de verdad lo es. Antes de continuar, hazme esto ahorita. Baja aquí a los comentarios y dime tu nombre y desde dónde estás viendo. No importa si es del interior, de la capital, de la costa o del desierto. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla, porque este video fue hecho pensando en ti, en todo el que tiene carro, en todo el que alguna vez paró en una gasolinera a inflar una llanta. Comenta ahí. Yo leo todo. Ahora vamos directo al grano. El error que el 90% de los conductores comete y no sabe. Llegas a la gasolinera. El carro lleva 20 minutos rodando. Te arrimas a la bomba de aire, metes la boquilla en la llanta, miras el manómetro y ves que está 3 libras abajo de lo recomendado. Le metes aire hasta llegar al número correcto. Sacas la boquilla satisfecho y te vas. Ese procedimiento parece completamente correcto, y es exactamente ahí donde vive el peligro. Cuando ruedas con el carro, el aire dentro de la llanta se calienta, y el aire caliente se expande. Eso significa que la lectura que hiciste con la llanta caliente no es la lectura real. Está inflada artificialmente por el calor. Viste 35 libras, pero la llanta fría, en realidad, quizás tiene 30. Cuando le agregaste aire hasta llegar al número recomendado con la llanta caliente, lo que hiciste en la práctica fue sobreinflar la llanta en 5, 6, hasta 7 libras más de lo correcto. Y cuando la llanta se enfríe, va a bajar de nuevo a una presión insuficiente y vas a andar con llanta baja sin tener ni idea. Una llanta rodando con solo 5 libras menos de lo recomendado se calienta 10 veces más durante el rodaje a alta velocidad. 10 veces. Y se desgasta 25% más rápido. Eso no es solo dinero tirado a la basura en llantas que duran menos. Es riesgo real de ponchadura en carretera. Es distancia de frenado aumentada. Es pérdida de agarre en una curva mojada. La regla es simple y no tiene excepción. Infla siempre con la llanta fría. Eso significa antes de rodar o después de al menos 3 horas parado. Nunca justo después de llegar de un viaje. El manómetro de la gasolinera te está mintiendo. Ahora que ya sabes que necesitas inflar con la llanta fría, déjame darte otro problema que te va a preocupar todavía más. El manómetro acoplado en la máquina de aire de la gasolinera, el que todos usan sin pensarlo 2 veces, es uno de los instrumentos menos confiables que existe en el mundo automotriz. Investigaciones de entidades como Consumer Reports y Tire Rack muestran que la mayoría de los medidores públicos de presión tienen una desviación de 2 a 6 libras respecto a la presión real, a veces más. ¿Y sabes con qué frecuencia se calibran y verifican esos manómetros? Casi nunca. Eso significa que puedes meter la boquilla en la llanta, ver el número que querías en la pantalla, sacar la boquilla satisfecho y tener la llanta completamente fuera de la especificación correcta sin manera de saberlo. ¿Le confiarías tu salud a un termómetro que nunca fue verificado? Claro que no. Entonces, ¿por qué confiar la seguridad de tus llantas a un manómetro oxidado de gasolinera que ha estado bajo la lluvia y el sol por años sin mantenimiento? Lo que hacen los mecánicos profesionales es simple. Cargan su propio manómetro digital. Un buen manómetro digital de llanta cuesta entre 200 y 600 pesos, dependiendo de la marca y la calidad, y tiene una precisión de más o menos medio PSI. Marcas confiables incluyen Urrea, además de importadas como Astro AI y Milton. Cómprate uno. Cada vez que vayas a inflar, usa el tuyo. No confíes en la máquina de la gasolinera para verificar, solo para meterle aire. El número en la puerta del carro no sirve para todas las situaciones. Este error es más sutil, pero puede costarte caro en seguridad y en dinero. Todo carro tiene una etiqueta pegada en el marco de la puerta del conductor. En esa etiqueta está la presión recomendada por el fabricante para las llantas.
La mayoría de las personas mira ese número una vez en la vida, lo memoriza y lo repite para siempre. El problema es que ese número fue calculado para una condición específica, el carro con carga promedio, algunos pasajeros y equipaje ligero. Y la realidad del día a día es mucho más variada que eso. Cuando viajas con el carro lleno, familia, maletas, peso extra en la cajuela, la presión adecuada cambia. Cada 90 kilos adicionales dentro del vehículo alteran la manera en que la llanta se flexiona durante el rodaje. Eso cambia la generación de calor interno en el hule. Y una llanta que está a la presión correcta para el carro vacío puede estar efectivamente subdimensionada para el carro lleno. La orientación técnica es clara. Si vas a hacer un viaje con el carro cargado, agrega 2 libras extra respecto a la presión recomendada. Ese ajuste mantiene la llanta más fría, mejora la estabilidad a alta velocidad y reduce el riesgo de ponchadura. Por otro lado, si casi siempre andas solo en el carro y quieres un poco más de confort y agarre, puedes reducir 1 libra de la recomendación. La llanta va a tener un área de contacto ligeramente mayor con el asfalto. La llanta no es una configuración fija, es una variable que responde a las condiciones de uso. La tapita de la válvula no es adorno, es seguridad. Este es el error más subestimado de todos, y es uno que casi todo el mundo comete. En la válvula de inflado de cada llanta hay una válvula interna, una pequeña aguja con resorte que mantiene el aire sellado dentro de la llanta. Cuando metes la boquilla para inflar, esa aguja se presiona hacia adentro y el aire entra o sale. Cuando sacas la boquilla, el resorte empuja la aguja de vuelta y la llanta queda sellada. Con el tiempo, esa aguja puede aflojarse. Y cuando eso pasa, la llanta pierde aire lentamente, de forma constante, aunque no tenga ningún clavo, aunque no tenga ningún ponchadura. El manómetro puede ni siquiera detectar esa pérdida de inmediato. ¿Pero qué protege esa válvula? La tapita. Esa tapita de plástico que mucha gente pierde y no le da importancia a reponer. Esa tapita no es decorativa. Protege la válvula del polvo, del agua, de la sal de la carretera y de la mugre que puede entrar y oxidar el resorte interno. Según ingenieros de Continental, las fallas en la válvula explican el 12% de todas las pérdidas de aire sin causa aparente en las llantas. 12%. Eso es 1 de cada 8 casos de llanta baja sin explicación visible. Cada vez que infles la llanta, verifica que las tapitas estén en su lugar. Si alguna desapareció, reponla. La tapita de metal con sello de hule es mejor que la de plástico simple. Cuesta centavos. Puede evitar una llanta baja en el peor momento posible. Sobreinflar para ahorrar gasolina es una trampa mortal. Este mito existe desde hace décadas y no quiere desaparecer. La lógica parece tener sentido. Llanta más dura tiene menos resistencia al rodamiento. Por lo tanto, el carro anda con menos esfuerzo y gasta menos gasolina. Técnicamente, hay un grano de verdad ahí. Una llanta con 5 libras más de lo recomendado puede reducir el consumo en 1 a 2%. Pero hablemos de lo que pasa del otro lado de esa ecuación, el lado que nadie te cuenta. Con la llanta sobreinflada, el área de contacto con el asfalto se reduce. En vez de toda la banda de rodamiento estar en contacto con el suelo, solo la parte central toca el asfalto. Eso tiene 3 consecuencias graves e inmediatas. Primera, la distancia de frenado aumenta. Cuando necesitas frenar de emergencia, la llanta tiene menos hule en contacto con el suelo para absorber la desaceleración. Vas a parar más lejos. En una situación de peligro real, esos metros de más pueden ser decisivos. Segunda, el agarre en las curvas disminuye. Con menos hule en el suelo, el carro tiene menos capacidad de cambiar de dirección con seguridad, especialmente en piso mojado. Tercera, el centro de la llanta se desgasta al doble de la velocidad normal. Vas a cambiar las llantas mucho antes de lo previsto, gastando mucho más de lo que ahorraste en gasolina. Y está el peor escenario. En un experimento de Goodyear Racing, un conjunto de llantas infladas con 6 libras más del límite máximo falló catastróficamente a 190 km por hora. Las paredes laterales literalmente se separaron del rin por la acumulación de calor interno. No sobreinfles las llantas para ahorrar. El riesgo no vale la pena de ninguna manera. La llanta de refacción que te va a dejar tirado cuando más la necesites. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que verificaste la presión de la llanta de refacción de tu carro? Estás en silencio, ¿verdad? La mayoría de las personas nunca la ha verificado. O la verificó una vez cuando compró el carro y nunca más. Los datos de asistencia vial son brutales en este punto. El 80% de las llamadas de auxilio por llanta ponchada terminan con el conductor descubriendo que la refacción también está vacía en el momento en que más la necesitaba. La llanta pierde aire naturalmente, aunque no tenga ponchadura.
La tasa promedio es de aproximadamente 1 libra por mes. Si no has verificado la refacción en un año, probablemente está con 10 a 12 libras menos de lo que necesita. Si intentas usar una refacción así para soportar el peso del vehículo en movimiento, puede fallar. La llanta tipo queso, esa más pequeña y delgada que traen muchos carros populares, normalmente requiere alrededor de 60 libras de presión, mucho más que las llantas normales. Consulta el manual de tu carro para confirmar la presión correcta. A partir de hoy, cada vez que infles los 4 neumáticos, tómate 30 segundos más y verifica la refacción. 30 segundos. Puede ser la diferencia entre resolver una ponchadura rápidamente o quedarte parado en el acotamiento esperando grúa. Delanteras y traseras no son iguales. Nunca lo fueron. Este error lo cometen hasta los talleres. Mucha gente, incluyendo mecánicos menos cuidadosos, le pone la misma presión a las 4 llantas y cree que ya arregló todo. Pero la etiqueta en el marco de la puerta de tu carro, si la miras con cuidado, muchas veces trae 2 números diferentes. Uno para las llantas delanteras y otro para las traseras. ¿Por qué? Porque el peso distribuido en el carro no es igual en las 4 ruedas. En vehículos con motor delantero, que son la mayoría de los carros populares, las llantas de enfrente soportan el peso del motor, la caja de velocidades, la dirección, los frenos delanteros. La carga sobre ellas es significativamente mayor que sobre las traseras. Si pones la misma presión en todas las llantas ignorando esa diferencia, estás alterando el equilibrio del vehículo. El carro va a jalar de un lado en las curvas. Las llantas se van a desgastar de forma irregular. La estabilidad bajo la lluvia va a disminuir. El sistema ABS va a trabajar de forma no optimizada porque la respuesta de las llantas está fuera de lo calibrado por el fabricante. Siempre consulta la etiqueta de la puerta. Siempre. Si las especificaciones son diferentes para delanteras y traseras, respeta esa diferencia. No existe un número único que sirva para todas las llantas de todos los carros. El asesino invisible que debilita tu llanta por dentro. Este es el error que anuncié al principio y que prácticamente nadie conoce. Ponle mucha atención. Las máquinas de aire de las gasolineras trabajan con presión de más de 100 libras en la manguera. Esa presión alta es necesaria para inflar llantas rápidamente. El problema ocurre cuando usas esa máquina en una llanta que está muy vacía, casi en cero. Cuando el aire entra de forma rápida y violenta en una llanta vacía, 3 cosas malas pueden pasar. Primero, el núcleo de la válvula se sobrecalienta por el impacto del aire comprimido. Segundo, el sello interno entre la llanta y el rin puede dañarse. Tercero, y más grave, pueden formarse microdesgarres en las capas internas de la pared lateral de la llanta. Ese daño no aparece por fuera. La llanta parece normal, no tiene burbuja visible, no tiene grieta aparente. Pero por dentro, la estructura está comprometida. Y ese debilitamiento se va a manifestar en el peor momento posible, a alta velocidad, con la llanta caliente, cuando la presión interna está en su punto máximo. La regla que usan los equipos de carreras es la siguiente. Si la llanta pasó de vacía a llena en menos de 15 segundos, el aire entró demasiado rápido. Infla siempre de forma lenta y controlada, en pulsos cortos de 2 a 3 segundos, dejando que la presión se estabilice entre cada pulso. Parece que tarda más, pero es lo que protege la estructura de tu llanta. La secuencia correcta para inflar como un profesional. Ahora que ya sabes los errores, déjame mostrarte cómo hacerlo bien, de la manera en que lo hacen los mecánicos con experiencia. Primero, siempre con la llanta fría. 3 horas parado o antes de rodar. Segundo, usa tu propio manómetro digital para verificar la presión actual antes de meterle aire. Tercero, si la llanta está por encima de lo recomendado, libera un poco de aire antes de agregar. Eso iguala la presión interna y elimina condensación de agua que puede acumularse dentro de la llanta con el tiempo. Cuarto, agrega aire en pulsos cortos. No mantengas la boquilla abierta continuamente. Ábrela 2 a 3 segundos. Ciérrala, verifica con el manómetro, ábrela de nuevo si hace falta. Quinto, al llegar a la presión deseada, espera 30 segundos y vuelve a verificar. La presión puede variar levemente en los primeros segundos después de inflar. Sexto, verifica la tapita de cada válvula y asegúrate de que esté bien roscada. Séptimo, no te olvides de la refacción. Todo ese proceso tarda menos de 10 minutos y puede salvarte la vida. Una rutina mensual que va a cambiarlo todo. Una vez al mes. Es todo lo que te pido. Una vez al mes, con el carro parado y frío, dedicas 10 minutos a verificar la presión de las 4 llantas más la refacción con tu manómetro digital, ajustar según la carga prevista para el periodo, inspeccionar visualmente si hay clavos, cortes o deformaciones, verificar todas las tapitas de las válvulas y si tu carro tiene sensor TPMS, recalibrar el sistema después del ajuste de presión. Ese hábito simple va a doblar la vida útil de tus llantas, va a mantener el consumo de gasolina en el nivel correcto, va a preservar la geometría de tu carro y va a garantizar que los sistemas de seguridad electrónicos estén funcionando con los datos correctos. La llanta es la base de todo. ABS,
control de tracción, estabilidad electrónica. Todos esos sistemas dependen de que las llantas estén funcionando dentro de las especificaciones correctas. Si la llanta falla, toda esa ingeniería de seguridad se va junto con ella. Ahorita quiero escucharte. ¿Cuál de estos errores cometías sin saberlo? ¿Cuántos reconociste como algo que haces hasta hoy? Cuéntame aquí en los comentarios. Sin pena, porque la mayoría de las personas comete al menos 3 o 4 de estos errores. Lo importante es parar ahorita que ya lo sabes. Y no olvides, dime tu nombre y desde dónde estás viendo. Quiero mucho saber quién está del otro lado de la pantalla hoy. Si este video te abrió los ojos, compártelo ahorita mismo con alguien que sabes que necesita verlo. Mándalo por WhatsApp a tu hijo, a tu hija, al cuate que acaba de comprar un carro. Esta información puede evitar un accidente grave. Soy Anderson, de Diario Automotivo. Cuida tus llantas, que ellas van a cuidar de ti.